Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta conferencia es tan importante para todos ustedes como no se imaginan, porque les va a ayudar a disipar muchísima confusión y muchísimas tinieblas en lo que se trata acerca de la doctrina del pecado. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3 del Antiguo Testamento, hizo esta pregunta: ¿podrán dos caminar de acuerdo si no estuvieren juntos? ¿O podrán dos juntos caminar si no estuvieren de acuerdo? Creo que es lógico que si vamos a caminar con Dios y la Biblia nos dice que Él es luz, es necesario que estemos bajo la luz. Porque si Dios es luz y nosotros estamos en tinieblas, la palabra tinieblas en la Biblia siempre se relaciona con el pecado. La luz y la santidad, las tinieblas y el pecado. Entonces, si Dios es luz, tenemos que caminar, acercarnos a la luz y estar bajo la luz para que Él pueda darnos dirección. En el momento que pecamos, nos salimos del camino de la luz y nos vamos por el camino de las tinieblas, y podemos decir que somos cristianos. Podemos decir que venimos a la iglesia el domingo. Pero si nosotros no estamos caminando en la luz con Dios, nuestra vida no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene sentido. Hay confusión, hay tristeza, hay amargura, no sabes a dónde vas, haces compras que te arrepientes después, tomas decisiones que te lamentas después. ¿Por qué? Porque las hiciste bajo las tinieblas y no las hiciste bajo la luz. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios santo, como lo revela la Biblia, pueda tener comunión con nosotros que somos pecadores? ¿Cómo puede un Dios infinitamente santo tener comunión con seres humanos como nosotros? La Biblia nos ofrece la respuesta y vamos a comenzar a estudiar y a entender la doctrina del pecado. La Biblia reconoce que el pecado es el problema del ser humano. Shakespeare decía que era el defecto trágico. Carlos Marx lo atribuyó a la lucha de clases. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, lo atribuyó al medio ambiente. Y así ha habido psicólogos, antropólogos, sociólogos, personas que han tratado de atribuir por qué el hombre se comporta como se comporta, por qué el hombre ha llegado en el siglo XXI a deshumanizarse al grado de que hemos llegado a una degradación moral estratosférica. Y la Biblia nos dice que nacimos con una condición pecaminosa que se llama la antigua naturaleza caída adámica. Hemos recibido por herencia todos los seres humanos lo que se llama una infección. En otras palabras, nacimos infectados. Desde Adán a nuestros días, todas las generaciones de los seres humanos, y la Biblia le llama a esta infección el pecado. Este pecado nosotros lo vemos y lo corroboramos en la experiencia con los niños. Y vemos que la Biblia, el diagnóstico que Dios nos da es correcto. A los niños, al año y medio, un niño de año y medio o 2 años es el dictador número 1 de su casa. Un niño de 2 años es un niño que siempre está queriendo que se le satisfagan sus gustos, que se le satisfaga todo lo que él demanda. A los 3 o 4 años ya no quiere sus juguetes, quiere los del otro niño.
y ya quiere esto y se tiran al suelo y comienzan con sus berrinches y como reguiletes en el suelo, hasta que nosotros entendemos que esta naturaleza de rebelión, de autosuficiencia, de demandar y de pedir, yo soy el rey que tiene los niños, y aunque son inocentes de esa condición, nosotros nos damos cuenta que ¿quién les enseñó a portarse mal? A los niños no les enseñamos a portarse mal, ya lo traen de naturaleza, les enseñamos a portarse bien. Porque la maldad viene inherentemente pegada a la naturaleza humana. Ahora, esta condición que se llama pecado, Cristo en la cruz del Calvario pagó por ella. Porque si tú hubieras muerto con esta infección, o si tú mueres con esta infección que se llama pecado, la paga del pecado es la muerte. El salario que esta infección demanda es la muerte, la separación eterna de Dios. Cristo en la cruz del Calvario paga por la condición con la cual nacimos, para que ningún ser humano pueda decir en el día del juicio, ah, Señor, ¿y yo qué culpa tengo del tonto de Adán que me heredó esta infección? Ahora sí que lo que él hizo me lo estás atribuyendo a mí. ¿Yo qué culpa tengo de haber nacido en pecado? Bueno, para que toda boca se callara y para que nadie juzgara a Dios como un ser injusto, Dios mismo, Él mismo, paga por esta infección con la cual tú y yo nacimos. Y Dios nos dice que cuando Cristo muere en la cruz, Él paga por el castigo y la condenación eterna, que esta condición con la cual nacimos nos iba a llevar al infierno eternamente si Él no hubiera pagado por nosotros. Entonces, esta condición es la que pagó Cristo. Pero el cristiano que sabe que Cristo ya pagó por esta condición de pecado, dice la Biblia, Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. O sea, los cristianos ya fuimos juzgados por esta condición de pecado en la cruz del Calvario. Dice Juan 5:24, porque cualquiera que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación. Esta palabra griega es crino, que significa juicio. El cristiano al morir ya no va al infierno, porque ya alguien pagó en la cruz por la condición con la que yo nací. Pero el cristiano que ya sabe que Cristo pagó por él, descubre que sigue haciendo malas acciones. Entonces pongan atención. Una cosa es en la Biblia la palabra pecado singular, otra cosa en la Biblia es la palabra pecados plural. Pecado, cuando veas en la Biblia singulares, la condición con la que nacimos, la que pagó Cristo en la cruz. Pecados son las acciones que se derivan de esta condición con la cual nacimos. Entonces, aunque tú te hubieras portado mejor que San Anselmo y que Santa Rita de Casia, y que al morir se descubriera que nunca rompiste ni un plato y que jamás le hiciste ninguna grosería a nadie, cosa que es imposible, ¿verdad? Desde luego, me estoy yendo al extremo. Si tú mueres, aunque no le haya hecho mal a nadie, te condenas al infierno. ¿Por qué? Porque la condenación no son por las acciones, sino por la condición con la cual naciste, que nunca fue cubierta bajo la sangre del Hijo de Dios. Entonces la gente está tratando de hacer buenas acciones, de portarse bien, tener una religión, persinarse, cumplir con su religión, etcétera, etcétera, para poder creer que Dios les da la entrada al cielo. Pero vuelvo a repetir, si la salvación fuera por hacer buenas obras, ¿para qué Cristo murió en la cruz?
Fue un desperdicio. Dios nos hubiera dicho entonces, miren mis hijitos, mis chiquilines, se me portan bien, budistas, pórtense bien, católicos, pórtense bien, testigos de Jehová, pórtense bien, mormones, pórtense bien, judíos, pórtense bien, maometanos, pórtense bien. A todas las religiones, Dios hubiera dicho, todas las religiones salvan, solamente que todos se porten bien. Eso hubiera dicho Dios y Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Pórtense bien, hagan lo mejor que puedan, cumplan de vez en cuando con su religión, oren 3 veces al día y nos vemos en el cielo. Pero Cristo en el huerto de Getsemaní cayó de rodillas y al darse cuenta que no había ninguna otra manera en la que nosotros fuésemos perdonados por nuestros pecados, comenzó a sudar gotas de sangre. Y le dijo al Padre, Padre mío, si es posible, ¿qué no hay otra manera de que se salven? ¿No podría bajar Miguel el arcángel y morir por ellos? ¿No sería bueno que mejor les dijeras, pórtense bien mis niños, todas las religiones salvan con tal de que no hagan malas obras? Pero Cristo sabía lo que estaba establecido desde el Antiguo Testamento y que se encuentra en Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esta es la forma como el Dios de la Biblia escogió la salvación. Él es el soberano, el legislador de la moral, y no nos dejó a nosotros que nosotros tuviéramos la opción de decidir cómo nos vamos al cielo. Pero como el ser humano desconoce la Biblia, el ser humano inventó las religiones. ¿Y qué son las religiones? El esfuerzo de los seres humanos al desconocer la obra de Cristo y la palabra de Dios para poder hacer lo mejor que se pueda para poder entrar después de muertos al cielo y tener la vida eterna. Y así encontramos que los más grandes pecadores que podíamos nosotros mencionar, como Al Capone, el gángster de los 20, 30 allá en Chicago, que en Navidad se vestía de Santa Claus y se ponía a darles dulces a los niños, y en Navidad se creía bueno, y él llegaba enero y agarraba la ametralladora y comenzaba a matar a todo el mundo. Pero en Navidad se persinaba y después se portaba como el anticristo. ¿Y cuánta gente, sin exagerar, se porta de la misma manera? Tienen un amante, cometen adulterio, pero eso sí, el domingo no faltan a su iglesia. ¿Cuánta gente sigue robando, sigue transando, sigue extorsionando, sigue dándole malos ejemplos a sus hijos, sigue siendo infiel a su esposo o a su esposa, pero el domingo están bien persinados hasta con la estampita de San Anselmo? Esta actitud Cristo le llamó hipocresía. La palabra hipócrita viene del griego, que es actor. La palabra actor viene del latín, que es una persona que se pone una máscara o actúa ante un público con una actuación especial que no es de él, con un papel que no le corresponde. Él está actuando, se mete el personaje en su vida y lo refleja ante el público. Ese es un actor. Y las personas que mejor manifiestan una actitud que no son de ellas, les dan un premio que se llama el Oscar en California cada año. Entonces, el cristiano que manifiesta una actitud y dice, yo estoy bien, yo soy cristiano, y sin embargo camina en las tinieblas, la Biblia dice, es una persona mentirosa, porque Dios es luz. Y si queremos caminar con Dios, tenemos que caminar
en la luz. Ahora, vamos a Romanos capítulo 6. Y vamos a ver esta diferencia entre lo que es el pecado singular y lo que son los pecados plural, que son las acciones que se derivan de la condición con la cual nacimos. Por ejemplo, en Romanos 6, que es el capítulo más excelso de todo el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina del pecado, dice en el versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿A qué se refiere Pablo con esta declaración? Bueno, cuando tú recibiste a Cristo y cuando yo recibí a Cristo, ¿qué sucedió? La Biblia dice en los primeros 3 versículos de este capítulo que cuando Cristo moría, pongan atención, cuando Cristo moría en la cruz, tú y yo que tenemos a Cristo estábamos con Él. Cuando Cristo fue enterrado, fuimos enterrados con Él. Y cuando Cristo fue levantado de entre los muertos, nosotros estábamos siendo resucitados con Él. Y tú me preguntas ahorita, oiga, pero yo estoy aquí 2000 años después, vivito y coleando. Yo no entiendo eso. Bueno, no lo entiendes porque vives en 4 dimensiones: altura, anchura, profundidad y el tiempo, que es la 4ª dimensión. Dios es un Dios hiperdimensional. Y Dios nos dice que cuando hace 2000 años Cristo moría, yo moría con Él. Yo le dije, Señor, pero aquí estoy 2000 años después. Es que Dios dice, tú estabas con Cristo muriendo. Cristo estaba en la cruz pagando por tus pecados, Armando, pasados, presentes y futuros. Cuando Cristo fue enterrado, tú fuiste enterrado con Él, y cuando Él fue resucitado, tú fuiste resucitado con Él. Entonces, tú y yo que tenemos a Cristo, la Biblia nos declara muertos. La palabra muerto no significa cesación de existencia. Apúntalo. La palabra muerte en la Biblia significa separación. No significa cesar de existir, significa separación. Estamos separados ante los ojos de Dios del juicio final. Ya Dios no nos va a juzgar porque nos juzgó ya en la cruz. Ya Dios no nos puede juzgar 2 veces porque ya nuestro juicio lo llevó Cristo y ahora somos nuevas criaturas en Él. El mundo no lo conoce, pero Dios sabe que somos nuevas criaturas en Cristo. Voy a explicarlo en otros términos. Viene ante la silla eléctrica el pitirijas, tijas, cuijas. Y aquí está el juez. Mire, señor Pitirijas, la sentencia contra usted es la pena capital por estos delitos. Y el juez toma su expediente: asesino en serie, mató, violó, fue pederasta, fue todos los crímenes que tú puedas atribuirle a esta persona. Esto es lo que dice el expediente, y el juez, el jurado, dicta que el Pitirijas es culpable. Entonces el Pitirijas lo sientan en la silla eléctrica y se ejecuta la sentencia de la pena de muerte sobre el Pitirijas. En ese momento el Pitirijas lo tienen que enterrar porque ya se murió. Si el Pitirijas resucitara y se le apareciera al juez, el juez que lo sentenció, en el momento que el Pitirijas murió, el juez destruyó su expediente. El juez ya no tiene ningún expediente contra él porque ya se ejecutó la sentencia. ¿Me van siguiendo? Entonces,
cuando nosotros resucitamos con Cristo, dicen Colosenses 2, 14 al 16, que el acta de los decretos, el expediente que tú tenías, borracho, parrandero y jugador, y aunque no hubieras hecho absolutamente nada, en Cristo Jesús fue clavado mi expediente. Y cuando Cristo murió en la cruz, se dictó la sentencia contra mí y contra ti. Y cuando Cristo resucitó, resucitamos para una nueva vida. Y en ese momento, Dios agarra nuestro expediente y lo rompe. No existe ya ningún cargo, ninguna acusación, ninguna condenación contra tu vida ni contra mi vida. Porque Cristo lo pagó todo. Absolutamente todo. Y ya no tengo que acordarme de lo que hice hace 5 años, de lo que hice hace 10 años, de lo que hice antes de que fuera cristiano, los 10 abortos que tuviste, mataste a 30 personas. No importa que tus pecados hayan sido tan negros como el carbón, la sangre de Cristo los limpió eternamente. Ahora lo entiendes. Romanos 6:7. El que ha muerto, ¿quiénes han muerto? Nosotros los cristianos. Los que hemos muerto hemos sido declarados ante el tribunal cósmico de Dios inocentes. La palabra justificación significa como si nunca hubieras pecado. El ladrón junto a la cruz volteó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y los fariseos que están abajo en la cruz: ay, sí, qué fácil, ¿no? Después de todo lo que hiciste, ¿no? Ay, sí, sí, sí. Y Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: mira, te vas a tener que bajar y bautizar primero. Te vas a tener que bajar e irte a la villa, de rodillitas, ida y vuelta, desde Toluca. Vas a tener que hacer 3 o 4 asilos, vas a tener que cumplir 5 orfanatorios. En ese momento, cuando Cristo le da el perdón a un hombre que no merecía el perdón, y la pregunta es: ¿quién lo merece? ¿Quién de nosotros se atreve a levantar este dedo y decirle a alguien: tú eres más pecador que yo? Cuidado de ser un fariseo, porque fue lo que hicieron los fariseos en los tiempos de Cristo. Agarraron a una mujer: ven para acá, de las greñas, venga para acá, ahí échese. Señor, la ley dice que el adulterio es sentenciado a pena capital. ¿Tú qué dices? Y la pregunta es: ¿y el fulano con el que estaba? No, para que haya adulterio tienen que ser 2, ¿no? ¿Por qué ella? El machismo todavía que existía en el Medio Oriente y que existe todavía. A él no le hicieron nada, ¿verdad? Se fue hasta Acapulco de vacaciones. La ley dice que la muerte es a pedradas por adulterio. Cristo no hizo nada. Se inclinó en la tierra, Juan capítulo 8, y comenzó a escribir en la tierra. Y tal vez comenzó a escribir: no robarás, no perjurarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y los fariseos, cuando comenzaron a darse cuenta de que estaba Cristo escribiendo tal vez otros pecados que no eran el de adulterio, pero que eran pecados que podían también condenarlos, dijo Cristo:
El que crea que no tiene ningún pecado, agarre la primera piedra y aviéntesela a la mujer. Y dice la Biblia que acusándolos su conciencia, uno por uno, desde el más pequeño hasta el más grande, se retiraron y no se atrevieron a matarla a pedradas. Y eso es lo que nos dice Dios a través de los siglos. El que esté libre de pecado sea capaz de arrojar la primera piedra. Nunca digas, es que esa es una prostituta, es que ese es un drogadicto, es que esa persona no merece el perdón. ¿Sabes una cosa? Tú y yo no merecíamos tampoco el perdón y por la gracia hemos sido perdonados. ¿Sabes qué significa esto? Que si nosotros ahora que somos cristianos estamos dispuestos a condenar a alguien, es que usted no conoce a mi cuñado, pastor, y usted no sabe que estas personas, ¿sabes una cosa? Es que tú no eras una perita en dulce tampoco. Tú no eras una persona, ¿verdad?, que podrías decirse que te ibas a ir al cielo. Aunque no eras prostituta, ni borracho, parrandero, ni jugador, y te creas más bueno que otra persona, merecías tú también el juicio. Y Dios tuvo misericordia y nos perdonó, nos resucitó con Cristo. El acta de los decretos ha sido rota y dice la Biblia, nunca me acordaré jamás de tus pecados. Bueno, hemos visto la primera parte, de qué forma Dios se ocupó de la condición con la cual nacimos. Ahora bien, ya somos cristianos. Regresamos a Primera de Juan. Y descubrimos, ya siendo cristianos, que seguimos pecando, ¿no es verdad? En otras palabras, que seguimos cometiendo malas acciones. Un cristiano no es una persona que ya no peque. Es una persona que ha sido perdonada de sus pecados. Pero no es una persona que sea mejor que otra persona. Simplemente somos pecadores, igual que todos los demás. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que somos personas perdonadas. Yo no soy mejor que mi cuñado que no es cristiano, que mi cuñada que no es cristiano, que mi tío que no es cristiano. Yo no soy mejor que ninguna persona y jamás me atrevería a decir que soy mejor. Simplemente soy un pecador igual que ellos, pero la diferencia es que ellos no han sido perdonados y yo recibí el perdón de mis pecados. Por lo cual vivo humillado, por lo cual vivo ahora con compasión, porque al igual que mi familia que no tiene a Cristo y a mis amigos que no tienen a Cristo, así vivía yo. Y ahora tengo compasión en mi vida para orar por ellos y que ellos puedan alcanzar la gracia que yo alcancé. ¿Me van siguiendo? Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, en nuestro pasaje, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vean esto con atención. Aquí está la luz, aquí están las tinieblas. Muy bien, cuando venimos a Cristo, pasamos del reino de las tinieblas, somos trasladados, Gálatas 1, al reino de la luz. Ya estoy bajo la luz, bajo la gracia y la misericordia de Dios. Ahora Dios me dice, Armando, tu salvación ya no la puedes perder. ¿Por qué? Porque te la regalé. Tú no hiciste nada por ella, no la compraste, no te portaste bien, es por gracia, no por obras. Pero ahora, si tú pecas, te vas a salir de la luz y vas a regresar a las tinieblas. No vas a dejar de ser cristiano, pero puedes regresar a las tinieblas y cuando estés en las tinieblas, cuando en tu vida haya pecado no confesado, el primer síntoma es que no te vas a poder relacionar ya con tus hermanos.
Porque solamente estando en la luz podemos tener comunión. Si tú no te llevas con alguien, es porque tú estás en la luz y esa persona no está en la luz. Si tú eres una muchacha que estás guardando tu virginidad y tienes amigas que se acuestan con su novio, no te vas a poder llevar con ellas porque te van a perseguir, te van a criticar, se van a burlar de ti. Si tú eres un hombre que no te emborrachas con tus amigos o con tu familiar, te van a ver como bicho raro. ¿Por qué? Porque están en las tinieblas y tú estás en la luz. No hay nada común de comunión entre una persona que vive en pecado y una persona que vive en la luz. Solamente cuando vivimos en la luz podemos comunicarnos, tener compañerismo unos con otros, porque pensamos lo mismo, hacemos lo mismo, nuestras metas son las mismas porque estamos bajo la luz. Por eso no te puedes casar con una muchacha que vive en tinieblas. Fíjate, tú estás en la luz y nos casamos. Véngase para acá, mi nena. Y aquí está. Y se pone en terreno neutral. No hay terreno neutral. La persona que está en la luz dice: véngase, mi nena, para acá, la voy a convertir. No es cierto. Hasta que se convierta te casas. Se va a convertir cuando ya estemos casados. En la luna de miel le voy a hablar del Señor y le voy a cantar el cantar de los cantares, ¿verdad? Y nada de esto son puras suposiciones y especulaciones. No es verdad, no es verdad. Estás mintiendo, te estás engañando, porque el pecado engaña. El momento que una persona se casa con una persona que no es cristiana, te sales de la luz porque te sales de la obediencia. Dios dice, 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y si tú lo haces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios. No me interesa lo que tú dices. Véngase para acá, mi nena, nos cansamos y tú pasas de la luz a las tinieblas. Y lo más seguro es que ella o que él te arrastre a el mundo de las tinieblas. No vas a poder tener comunión con él, ni ella contigo, ni tú con él. Van a descubrir en la luna de miel o después de la luna de miel que no son afines. Que no pueden caminar juntos porque no están de acuerdo. Y el que es cristiano sufre 5 veces más porque sabe que es cristiano y porque sabe que cometió pecado. Y ahora, ¿cómo le hago para jalármela? O para jalarlo. Y ahí pagas años de lágrimas y de sufrimiento por haber desobedecido los mandamientos de Dios. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Por eso me acuerdo cuando nos acabamos de convertir nosotros y íbamos a la casa de nuestra familia a pasar la Navidad, y la mayor parte de nuestra familia no eran cristianos y todos con el tequila y borrachos y por acá y groserías, y te comienzas a sentir mal en ese medio ambiente. Te sientes mal. ¿Por qué? Porque ya tu naturaleza es santa. No es que seamos mejores, simplemente nos sentimos que ofendemos a la persona que traemos dentro, que es a Jesús. Entonces, ya sabes que vengo a darle el regalo de Navidad y ahí nos vemos 15 minutos, pero no podemos seguir ahí por el ambiente tan degradado a lo cual llega la gente que no tiene a Cristo. Y esta es la razón por la cual ellos, dice la Biblia, nos van a perseguir, nos van a odiar tu familia, tus amigos, tus compañeros de oficina, porque ellos quieren que tú hagas lo que ellos hacen. Y la gente no soporta que nadie sea diferente a ellos. Quieren que seas como ellos, Juan Charrasqueado. Vean el segundo principio en el versículo 7. Ya vimos, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. La comunión es bajo la luz. No hay otra forma de tener comunión más que bajo la luz.
Hermano, pero mi esposa, los dos somos cristianos y ella anda mal. Por eso los pleitos y todo, porque ella anda mal. Ahora tú no la vas a cambiar. Ora por ella, síguela amando. Déjasela a Dios. Hermano, mi esposo es cristiano, pero él anda mal. Precisamente porque anda mal, ya no hay comunión entre ustedes. Ya hay chispas y no se arreglan los problemas, y rencores y odios y gritos y sombrerazos en el hogar, a pesar de que son un matrimonio cristiano. La esposa se da cuenta que él está mal, a sombrerazos no lo vas a cambiar. Híncate, síguelo amando a tu esposo y ora por él. Esta es la forma en la que nosotros traemos al que se ha bajado del barco para volverlo a subir al barco otra vez, mandándole el salvavidas de la gracia de Dios, orando por su alma y diciéndole: Señor, ten misericordia de mi esposo. Yo lo sigo amando, yo la sigo amando, pero tú eres el único que lo puedes cambiar o que la puedes cambiar. A menos que haya adulterio, ¿verdad? Que es la única justificación y abandono de hogar para que haya divorcio. Dice el versículo 7 que cuando andamos en luz, como Dios es luz, tenemos comunión, y vean esto con lupa y con microscopio. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vean esto con cuidado. Aquí está la luz, aquí está Dios. Aquí están las personas en tinieblas. La sangre de Cristo tiene efectividad bajo la luz, no bajo las tinieblas. En otras palabras, si yo estoy en tinieblas y confieso mi pecado: Padre, perdona mis pecados, ya no estoy pidiendo que me perdone mi salvación, porque ya soy salvo, la salvación no la puedo perder. Estoy pidiendo perdón para mantener mi comunión con Dios. El cristiano que peca no pierde la salvación, pierde su comunión. Nos separamos de Dios en comunión. Dios no oye mis oraciones, Dios me va a disciplinar, Hebreos 12, porque Dios al que ama disciplina, y me va a dar duro con el cuero y voy a sentirme triste y miserable, porque Dios no puede tener comunión conmigo y Él anhela que yo regrese. Me ama tanto y el Espíritu me ama tan celosamente que Dios quiere, que prefiere Dios aquí, cuando estoy aquí, dejarme aquí manco o cojo, o mandarme a la cárcel, o mandarme una enfermedad gravísima, algo que me conmueva y me sacuda las fibras más íntimas de mi ser, para hacerme regresar con Él. Hace mucho tiempo había una ovejita en un corral que se brincaba cada semana las trancas. Y el pastor, a la tercera vez que la oveja se brincó las trancas, le cayó gorda ya. Y dijo: ¿sabes una cosa? Esta oveja no va a entender. Entonces, en la cuarta vez que la oveja se brincó las trancas, el pastor fue y le rompió una pata a la oveja y la metió coja al rebaño, y le dijo: prefiero que estés coja pero dentro del rebaño, a que pierdas afuera tu vida por los lobos que están rondando. Y eso es lo que hace Dios cuando estamos brincándonos sus leyes e insistiendo en que podemos pecar libremente sin que Él nos castigue. Dios va a mandar un juicio muy grande sobre tu vida. Y prefiere Dios, te repito, mandarte al hospital, que te secuestren, que te roben, que te pierdas la cabeza, lo que sea, con tal de que tú regreses al rebaño. Dice la Biblia en el Salmo 32: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. En 1 Corintios 11, del 32 en adelante, los corintios insistieron en pecar, ya siendo cristianos. Y dice el apóstol Pablo:
Por esta razón muchos están enfermos. Y por esta razón muchos se mueren antes de tiempo. Dios comenzó a juzgar la iglesia de Corinto, mandando enfermedades, Dios y permitiendo que el diablo los enfermara y que muchos se murieran antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no discernían el cuerpo en la cena del Señor y no querían santificarse ni confesar sus pecados. Entonces, si yo estoy aquí en tinieblas y estoy pecando, no le puedo decir, padre, bueno, soy adúltero, ¿verdad? Y me fui con mi secretaria. ¿Me perdonas, Diosito? Tú sabes que sí hay perdón, ¿verdad? Pero sabes una cosa, el perdón es hasta que estás en la luz. Porque si estás aquí, me perdonas, pero ¿me la dejas seguir teniendo de secretaria? Te pido perdón por la pornografía, Señor, pero en el momento en el que tú le pides perdón aquí en las tinieblas, Padre, pecado, he hecho lo malo ante ti, he adulterado, tengo pornografía, me he emborrachado, lo que haya sido, hasta que Dios vea que tú tomas un paso de acción. Señorita, por favor, aquí está su liquidación, mi esposa yo no la quiero aquí de secretaria. Vas con la pornografía hoy mismo en la noche a tu casa, rompes esos videos, los sacas de la llanta de refacción que los tienes escondidos ahí en tu coche y los quemas, y cuando Dios ve que damos el paso del arrepentimiento, inmediatamente el arrepentimiento sincero nos lleva otra vez a la luz, y ahí la sangre de Cristo nos vuelve a lavar de todo pecado. Es en la luz donde la sangre tiene efectividad. ¿Y qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, es todo. ¿Qué significa confesar? Es una palabra griega que significa ponerte de acuerdo con alguien de algo que hayas hecho. Antes de ser cristiano, lo único que dijimos fue: Señor, soy pecador. No le dije todos mis pecados a Dios para salvarme, o tú sí. En el desayuno ayer, ¿verdad? Mucha gente, Padre, reconozco que pecado es todo, es pecado. Y viene la salvación y viene la gracia. Pero ya siendo cristianos, tenemos que hacer de la confesión un hábito. De cada vez que yo hago algo malo, ¿qué le digo a Dios? Esa pluma que yo me llevé tirada en la iglesia, Señor, tú le llamas pecado, me pongo de acuerdo contigo, porque es pecado, y voy y la devuelvo a los pastores. Me encontré esta pluma tirada, esta cartera tirada. Te pones de acuerdo con Dios, y cuando te pones de acuerdo con Dios, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Hace algunos meses, les cuento este detalle rápidamente, iba saliendo yo del aeropuerto de Dallas. Ya venía yo para México y me eché en reversa y le hice una bolladurita muy pequeña a un carro que estaba atrás de mí en el estacionamiento. No había nadie me estaba viendo. Y dije, pues, se lo pague su abuelita. Se los digo sinceramente, ¿no? Así somos de tremendos, ¿verdad? En ese momento no andaba muy espiritual yo. Y iba saliendo del estacionamiento, y así fue una cosa tan increíble lo que me sucedió, que vino a mi mente: si eres fiel en lo poco, en lo mucho lo serás. Y si eres infiel en lo poco, en lo mucho lo serás. Y en ese momento Dios me dijo: ¿qué prefieres? ¿Tener tu conciencia limpia de mí o llegar tarde a México? Y me eché en reversa, saqué una tarjeta mía personal, se la puse en el parabrisas y le puse en mi teléfono. Le dije: por favor, cheque su defensa, tiene una bolladura
háblenme por teléfono, estoy dispuesto a pagarle su compostura. Bueno, yo regresé el lunes o el martes a Dallas y me habla por teléfono. Esta persona era una viejita y me dice, ¿quién es usted? Y le digo, soy fulano de tal. Me dice, ¿pero por qué hizo eso? Y le dije, porque creo que es lo menos que puedo hacer siendo cristiano. Ah, usted es cristiano, con razón, me dice. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque fíjese que se lo platiqué a mi hijo. Y mi hijo dijo, solamente un loco podía hacer eso. Me llamó loco. Y le dije, ¿sabe una cosa? Es que Cristo, para la gente somos locos, pero sabe una cosa, usted puede también tener esta salvación que Dios me ha dado a mí hace 30 años, hace 35 años me salvó el Señor, y Cristo puede hacer lo mismo para usted. Bueno, total de que esa señora, ¿verdad? La mandé a una iglesia ya cristiana, era mormona, se fue a otro lado, pero son detalles que Dios me ha puesto profundamente en mi corazón. Los pequeños detalles en que eres infiel, por ejemplo, aventar una cáscara de plátano por la ventana, o aventar una basura, ¿no? Etcétera, etcétera. Son cosas en las que haces inconscientemente, pero son cosas que haces y eres infiel. Y si eres infiel en eso, eres infiel en lo demás también. Hoy en la mañana, por ejemplo, yo venía por acá por el libramiento y alguien me dice que me pasé un alto. Venía en mi subo, han hecho la raya ni el semáforo vi. Y ahora que me llamaron la atención, le dije a Dios, perdona mi irresponsabilidad por querer llegar temprano a la iglesia, ni vi el semáforo, que no sabía dónde estaba, pero como es libramiento, ¿verdad? Órale. Y como ya casi no conozco los semáforos aquí en Toluca, ¿no? Pero le pedí perdón a Dios. ¿Por qué? Porque es una irresponsabilidad. Son detalles que consideramos insignificantes, pero tienen importancia para Dios. Porque Dios se fija en los pequeños detalles, pero si confesamos, si nos ponemos de acuerdo, Padre, lo que hice yo en la mañana y pasarme ese alto es un pecado ante tus ojos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano no confiesa sus pecados? ¿Qué pasa cuando estás aquí? Entonces, ¿sabes lo que pasa? Se te amontonan 1, 2, 3 y 4. Un pecado da pie siempre a otro pecado. Nunca se queda ahí estático. El pecado crece. Es como el cáncer exactamente. El cáncer que es detectado a tiempo no se vuelve metástasis, porque se puede extraer la matriz o los pólipos cancerígenos o las células y te puede salvar. Pero si te descuidas, crece el cáncer, se vuelve metástasis y ya no hay, desgraciadamente, solución. Es igualito el pecado. El pecado que a tiempo lo confiesas, ¿qué estás haciendo? Sensibilizándote al pecado para cada día pecar menos. Creo que ahora que regresamos del seminario de matrimonios de Acapulco, todos venían en el camión persinándose, ¿verdad? Reconocieron cuánto habían ofendido a su esposa. Otros reconocieron cuánto habían ofendido a su esposo. Qué mal estaba su matrimonio, cómo han olvidado sus devocionales juntos, cómo han dejado de orar juntos. Y ahí Dios, para eso son los seminarios, para sensibilizar nuestra conciencia, hacernos reflexionar y regresar al camino de la luz. En el Salmo 19, el rey David, al darse cuenta lo sensible que debía ser al pecado y queriendo mantenerse como un varón conforme al corazón de Dios, le dijo en el Salmo 19, versículo 12 y 13, dice David en el Salmo 19, 12, y le hace una pregunta a Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién se atreve a contestar esta pregunta en esta mañana?
Qué fácil de contestar. ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Nadie. Todos creemos que estamos bien. ¿No es verdad? Yo hoy en la mañana creía que estaba bien y no estuve bien al pasarme un alto. Alguien tuvo que venir y exhortarme, como dicen hebreos, exhórtense unos a otros para que no se endurezcan por el pecado. ¿Quién de ustedes tiene el bendito hábito de decirle a su esposa cada semana, si es que quieres crecer, mi amor, ¿qué has visto en mi vida, en estos días, en mi trato con nuestros hijos, en mi trato contigo, que no sea yo consistente a la palabra de Dios? Para muchos le va a sacar un periódico la esposa, ¿verdad? Pero ok, ¿verdad? Ya, 10 cosas, mira, voy a atacar esta, la 1, la 2 y la 3, voy a orar por estas 3 o 4 y voy a poner más énfasis en estas áreas. Pues si es que gritas mucho, mi amor, Padre Santo, ayúdame en mis gritos, por favor, voy a tratar y cada vez, mi amor, ahora, cada vez que lo haga, acuérdame en ese momento. Y de veras, es lo que yo le digo a mi esposita, cuando veas que les levanto la voz a mis hijos, o cuando veas que tengo una cara que no debo de tener y que hasta espanto con la cara de enojado que tengo a veces, ¿verdad? Házmelo saber porque quiero cambiar. Quiero ser mejor. Tenemos que subir, no podemos quedarnos. Somos tan imperfectos, tenemos tantos errores. ¿Quién los podrá reconocer? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué dijo David? Líbrame de los que me son ocultos. Estas cosas que nosotros no vemos, nuestra esposa ve, tu esposo ve, nuestros hijos ven, tus papás lo ven. Si no estamos abiertos a la crítica, dice la Biblia, el sabio recibe la exhortación, el necio te odiará si lo reprendes. Cuando nosotros estamos abiertos a la crítica, vamos a crecer gigantes de Dios. Porque vamos de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Porque continuamente alguien me ama lo suficiente para poderme llamarme la atención. Para decirme, estás mal en esto, estás mal en aquello. Pero cuando digas, ay, pues ya no sirve para nada, y pura crítica, etcétera, etcétera, te comienza a ser chaparrito y chaparrito y chaparrito, porque dice Dios, ya no te voy a mandar a nadie. La persona que te mandé era como un desatornillador que te estaba tratando de apretar porque estabas aflojándote, y si no te gusta que te aprieten, ya no te mando a nadie que te aprieten. Sigue viviendo en pecado y sigue estancándote y dando vueltas en el desierto, y nunca vas a entrar a la tierra de Canaán. Nunca vas a entrar a las bendiciones de Dios, porque eres demasiado orgulloso, eres demasiada orgullosa para que te llamen la atención. Y cuando somos así, Dios nos dice, mi espíritu no contenderá para siempre contra tu espíritu. Haz lo que te dé la gana, no te vuelvo a llamar la atención, ni vuelvo a llamar a nadie que te exhorte, porque Dios quiere que nosotros crezcamos más y más. Dice David, líbrame de los que son ocultos. David estaba consciente que había cosas escondidas que él no sabía. Y dice el versículo 13, preserva también, y es lo que más temor tenía David. O sea, por favor, líbrame principalmente de las soberbias. De las soberbias. De ese orgullo que aún está latente y potencialmente dormido dentro de todos nosotros, aún los cristianos. ¿Qué es el orgullo? Es precisamente, ¿cómo se manifiesta? Cuando te enojas, cuando te llama la atención. Las personas más orgullosas son las que les dices algo y no te hablan en 3 semanas. Hasta en 6 meses. Porque tienen un orgullo de la Torre de Babel. No soportan que alguien les diga, estás mal.
¿Y no te has visto tú? Te contesta. La cara de sapo que tienes. No sé, ¿sabes qué, mijita? Ya no te vuelvo a decir nada, ¿verdad? Presérvame que no se enseñoreen de mí. Cuando el orgullo comienza a crecer desapercibidamente en nuestra vida, comienza a gobernarnos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Creyendo que Él existe. Si tú te pones hoy en la mañana a orar, Señor, te pido por mi hija, mira que tiene 3 días que se fue mi hija. Oh, Señor, no tengo trabajo. ¿Tú crees que te estás acercando a Dios con fe? Bueno, primero tranquilízate, cálmate, tómate un chocho tal vez, ¿verdad? Para que te aplaques, pero en un estado emocional donde estás, Señor, por favor, etcétera, etcétera, es como si dijeras a Dios, tú no puedes, Señor, contestarme, estoy lleno de aflicción y tú no puedes realmente contestarme, pero yo me acerco a Dios y le digo, Padre, te doy gracias porque mi hija está en tus manos. Te doy gracias porque el trabajo que tengo por delante está en tus manos. Y gracias, Padre Santo, porque descargo mi corazón y al levantarnos de la oración, creemos que Dios nos escuchó. Pero si tú te levantas después de orar, con la misma aflicción, con la misma tensión, con el mismo estrés, con la misma ansiedad, vuélvete otra vez a hincar, porque no has agradado a Dios. A través de la oración, cuando nos acercamos a Dios, tenemos con nuestra acción, después de estar en la presencia del Rey, creer que realmente Él nos ha escuchado. Y además hay que creer otra cosa, que Él es galardonador. O sea que Dios nos va a recompensar todo vaso de agua que nosotros demos. Un simple vaso de agua a cualquier persona en el nombre de Jesús. Dios no es olvidador ni deudor para olvidar lo que Él nos tiene que dar, para bien o para mal. Muy bien, vamos pues en el versículo 1 a tratar de encontrar alguna definición que nos ayude a sentar nuestras bases de qué es la fe para comenzar a construir arriba del versículo 1. Es pues la fe, la certeza. La palabra hypostasis, que se tradujo certeza, es sustancia. La fe es una sustancia, es algo real, es una seguridad. ¿De qué cosa? De algo que viene. De algo, no de algo que tienes ya. Porque si lo tienes ya, ya no es fe. Entonces la fe está relacionada con el futuro. Siempre, siempre con algo que no tienes y que viene. Y que tú tienes que estar seguro que viene. No tengo trabajo ahorita, tengo 3 días sin trabajo, 2 semanas sin trabajo, pero Jehová es mi pastor. Como decía mi esposa hace unos momentos, declaro que soy tu hijo, que nada me faltará, yo voy a mantener mi paz. Mi hijo se fue, mi hija se fue, no tengo trabajo, pero yo tengo la seguridad, la certeza que aunque no lo tengo ahorita, aunque no veo ahorita a mi hija que se componga, ni mi hijo que se componga, y aunque no veo ahorita prospectos del trabajo, lo creo, lo tengo seguro porque tú lo has dicho. No he visto justo desamparado a su descendencia que mendigue el pan. Yo sé que tú me vas a dar el trabajo, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. ¿Por qué? Porque así lo dice tu palabra. Y esta seguridad que tú tienes, dice a continuación, es una convicción, aunque tú no lo estás viendo. Muy bien, vamos pues a tratar de explicar más claramente esto. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Con lo futuro y con lo invisible, porque es algo que esperamos en el futuro, ya sea en 3 horas, 4 horas, mañana, pasado, un mes, un año, no sé, y al mismo tiempo es algo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. En el momento en el que nosotros veamos algo, ya no es fe, porque la fe está relacionada con lo invisible. En el momento que lo veo, ya no es fe. Por eso cuando alguien dice, si yo veo un milagro, voy a creer, esto es la antítesis de la fe. Porque es totalmente lo contrario. Primero tenemos que creer, como lo vamos a ver, para ver. ¿Me están siguiendo? No es ver para creer, sino creer primero para que después puedas ver la gloria de Dios manifestada. Muy bien,
La fe es la certeza, es una seguridad de algo que esperamos y es una convicción de algo que nosotros no vemos. Esta certeza, ¿quién nos las da? Porque necesitamos una certeza y necesitamos una convicción para que nuestra fe sea sólida y esté basada en un buen fundamento teológico. Esta certeza nos la da la Biblia. Porque solo en la Biblia puedes encontrar las promesas que son futuras para nosotros. Dice Dios, si tú siembras escasamente, recoges escasamente. Si tú siembras abundantemente, recoges abundantemente. Si tú amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia, no te imaginas las bendiciones que vendrán sobre tu vida. Si tú no amas a tu esposa como te estoy mandando en la palabra de Dios, las promesas mías que te tengo preparadas, no las vas a poder ver. Porque no has creído. Porque para que puedas ver la bendición en tu matrimonio, para que puedas ver la bendición en tu noviazgo, para que puedas ver la bendición económica en tu vida y en tus negocios, antes tienes que creerle a Dios y poner en práctica o en acción lo que Dios dice en su palabra. Y la convicción, ¿quién nos las da? El Espíritu Santo. Entonces tenemos íntimamente relacionadas a la Biblia con el Espíritu Santo. No podemos jamás divorciar al Espíritu Santo de la Biblia, ni la Biblia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, ¿verdad? Es el espíritu de verdad, es el consolador. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y quiero caminar con el Espíritu Santo y Él es santo, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Para que yo camine con el Espíritu Santo, tiene que haber santidad en mi vida, porque Él es santo y me toma de la mano. Pero el momento en el que yo camino sin santidad o comienzo a caminar en pecado en la vida, inmediatamente rompo mi comunión con el Espíritu Santo. Me suelta, es tan sensible como una paloma el Espíritu Santo. Inmediatamente vuela, no se hace a un lado. Y me encuentro caminando yo, creyendo que Dios está conmigo, creyendo que el Espíritu Santo está conmigo, y estoy caminando en la carne. Es lo que se llama caminar en la carne. Y la carne es muy consagrada, La carne es muy religiosa. La carne adora a Dios y por acá y por allá. Y sin embargo, podemos hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios en nuestra vida. Muy bien, veamos ahora que entonces la fe está relacionada con dos realidades eternas e invisibles, con Dios y su palabra. La verdadera fe bíblica está limitada a la Biblia. En otras palabras, hace algún tiempo recuerdo que unas personas me dijeron: Armando, ¿por qué eres tan incrédulo? ¿Por qué no crees que el orito que está cayendo del cielo lo manda Dios y las piedras preciosas que están cayendo en nuestra iglesia son de Dios? Y yo les contesté sencillamente: porque Dios no me manda a creer eso. Yo creo lo que la Biblia dice, pero el hecho de creer cualquier fenómeno o cualquier acción, aunque sea milagrosa, no implica que sea de Dios. Porque el diablo puede hacer fenómenos y puede hacer milagros también. Entonces, no me pueden nadie catalogar ni tampoco a ti clasificarte como que eres un incrédulo y no lo crees. Claro que lo creo, pero si está en la palabra de Dios. Pero si yo encuentro en Proverbios capítulo 2 que la Biblia me manda y me dice que busque la sabiduría y no las piedras preciosas y no el oro, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo con estas experiencias que se están manifestando en muchas iglesias? Que estas iglesias están tanto en la carne que están ahora siendo engañadas. Pues quieren eso, quieren circo, maroma y teatro, quieren ver milagros, pues eso les voy a dar, como hizo Dios con los judíos en el desierto. ¿Quieren comida? Pues se las voy a dar hasta que les llegue hasta aquí. Y los atascó de codornices hasta que los volvieron al estómago. Este es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos busca que busquemos sabiduría y que no busquemos, ¿verdad?, las cosas que está cayendo ahorita del cielo. Y mira, hermano, digo, es más diamantina que nada, hombre, estás menso. La fe está relacionada, está íntimamente ligada a la Biblia. Nuestra fe no es un trapo ungido. Hermano, voy a ir al río del Jordán
Y cuando vaya a Israel, voy a meter una botellita el agua del Jordán y me la voy a traer y me la voy a echar cuando esté enfermo. O la voy a poner ahí y le voy a, ya casi una veladora. Voy a traer agua del Jordán y me voy a bautizar del río Jordán. El agua del río del Jordán y el agua del río Bravo y el agua del río Nilo y el agua del río Támesis en Inglaterra es exactamente igual. El río Jordán no tiene propiedades milagrosas. Es el agua de un río donde hace 2000 años el Señor Jesucristo fue bautizado, pero el agua no tiene nada de milagroso. El río es como cualquier otro río, y el hecho que Jesús y el Bautista hayan bautizado ahí no significa que va a ser agua milagrosa. Estamos retrocediendo otra vez a Roma, a la agua bendita. Antes entraba a la iglesia y le metía la mano y me hacía por mí que agua bendita, porque le hicieron así y le atribuían propiedades milagrosas. Esto se llama hechicería. Esto es vulgar hechicería, atribuirle a un objeto, a agua, trapitos o cualquier cosa, poderes milagrosos. Esto es hechicería. Los brujos usan cosas y collares y amuletos, talismanes, patas de conejo. Todo eso está relacionado con el mundo del ocultismo, no con la Biblia. Y les hablo tan claro como el azul del cielo hoy en la mañana. Sin tapujos y derecho y a la yugular. Ya no podemos andar con rodeos. Ya no podemos andar diciendo que tenemos que hablar al pan pan y al vino vino. Tú tienes que entender ya claramente qué es la fe. Y ya no estar poniendo un objeto como hace algún tiempo. Me vende un trapito y ahí va la gente y compra el trapito ungido. O te mando este anillo que lo compré en Jerusalén. O este collar que tiene propiedades. Y porque este predicador en tal parte lo anunció. Y van y lo compran y se lo cuelgan. Y le atribuyen propiedades milagrosas. O ponen el trapito debajo de la almohada y se les va a quitar el dolor de cabeza. O va a traer que la maldición se va a ir de su casa. Todo eso está relacionado con el mundo de la hechicería. Eso ya no es fe. Y esa hechicería está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Bueno, hace 2000 años en la iglesia de Gálatas, en Gálatas 5 versículo 1, el apóstol Pablo, si alguien no lo cree, les dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó para no oír la verdad? Y esa palabra fascinar en el griego es hechizar. La iglesia de Galacia estaba hechizada, estaba controlada por demonios que habían entrado en falsos maestros y pastores que esta iglesia tenía y que les estaba enseñando a los cristianos. Es que no es suficiente la muerte de Cristo, necesitas circuncidarte, no necesitas poner árbol de Navidad, no necesitas hacer estas cosas, necesitas ahora agregarle a la obra de la cruz algo extra. Cuando la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se finí, caput, se acabó, consumado es, no hay nada que agregarle a la muerte de Cristo para el perdón que hemos recibido. Tratar de, después de la gracia de Dios, decir que necesitamos hacer ciertas cosas para completar la obra de Cristo, estamos llamándole que fue incompleta la muerte de Cristo, y esto es una herejía. Hace algún tiempo, bueno, más bien no algún tiempo, hace algunos días, me entrevistaron en un programa de televisión. Y una de las preguntas que siempre me hacen en Colombia, en Guatemala, donde quiera que voy es, ¿qué se pierde la salvación? Siempre me preguntan esa pregunta. ¿Por qué? Porque el 65-70% de la cristiandad cree que se pierde la salvación. ¿De dónde sacaron esta doctrina? De un hombre llamado Jacobo Arminio, que enseñó, y porque hay 5 versículos de la Biblia, nada más 5 contra más de 500 versículos en la Biblia que enseñan que la salvación no se puede perder. Además que es ilógico teológicamente. Entonces estos 5 versículos parecen enseñar que la salvación se pierde, como si que te borraré del libro de la vida y que te apartaré y la rama, Juan 15, serán cortados, etcétera, etcétera, que parece indicar que la salvación se pierde. O segunda de Pedro capítulo 2, 22 al 24, que el perro regresa a su vómito, la puerca lavada a lavarse en el lodo. Pero sin embargo, cuando estudiamos estos versículos, nos damos cuenta que los sacaron de su contexto.
Miren, es tan simple como esto. Cuando una persona dice que se pierde la salvación, ¿qué está diciendo? Síganme con cuidado. Está diciendo que al llegar al cielo, Pedro le va a decir, a ver, Pancho Pantera, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar, por la gracia de Dios, más me porté bien. Igual a la salvación. Eso es lo que se está diciendo. O sea, que la gracia de Dios no fue suficiente. Ahora que ya soy salvo, necesito portarme bien. Porque si no me porto bien, pierdo la salvación. Entonces, ¿qué salvación nos dio Dios? ¿Temporal o eterna? Dicen Hebreos 9 y Hebreos 10 que nos hizo eternamente perfectos y santificados. En el momento que recibes a Cristo, recibes la eternidad. Estamos ya en el reino de Dios espiritualmente. La eternidad está dentro de nosotros ya. Pero, y ahora en segundo lugar, ¿por cuántos pecados? Apunta todo esto para que te defiendas. ¿Por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por los pasados, por los presentes o por los futuros? Por los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, si existe un pecado que diga que nos hace perder la salvación, Cristo tendría que volver a morir. Cristo tendría que volver a pagar por ese pecado que te hizo perder la salvación. Porque la muerte de Cristo solamente te perdonó los pasados, pero los que tú cometas, tú eres responsable. Y si hay alguno que cometas, entonces Cristo tiene que volver a morir. Y entonces ya Cristo no murió por los pecados pasados, presentes y futuros, sino solamente por los pasados. Porque los que estás cometiendo, tendría Cristo que estar muriendo muchas veces para estar pagando por ellos. Ahora, si tú cometiste un pecado que te hace perder la salvación, la pregunta de los 64,000 pesos es, ¿cuál es, Pancho? ¿Qué pecado nos hace perder la salvación? Dice 1 Juan, ¿la sangre de Cristo nos limpia? Solo de algunos. ¿Eso dice? Ni el homosexualismo, ni el divorcio, ni el transexualismo, ni el robo, ni el crimen, ni el asesinato, ninguno de estos pecados es el pecado imperdonable. Ninguno de estos pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón no lo pueden cometer los cristianos, solo los no cristianos, que es la blasfemia contra el Espíritu, rechazar la gracia de Dios. Hechos 7, 51 y 52, que es el pecado que cometieron los fariseos. Que después de ver, después de oír al Hijo de Dios, después de oír la aplicación de la palabra, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Pero un cristiano, 1 Corintios 12, 2, no puede por el Espíritu ni siquiera blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Antes de ser cristianos, todos blasfemamos el nombre de Dios. Todos blasfemamos contra el Espíritu Santo antes de ser cristianos, ¿no es verdad? Todos cometimos pecados tremendos. Ahora, cuando nos muramos, otra pregunta, cuando nos muramos, ¿cuántos van a morir perfectos? ¿Dónde está San Anastasio por aquí? O Santa Rita de Casia. Cuando muramos, vamos a morir en pecado. A lo mejor hoy en la mañana le grité a mi esposo y me muero a las 2 de la tarde, ya me morí en pecado. A lo mejor hiciste una mentira a las 3 de la tarde y te da un ataque al corazón a las 7 de la noche, ya te moriste en pecado. Te pasaste un alto y ya te moriste en pecado si chocas. Todos nos vamos a morir con algún cierto de pecado, pero esos pecados ya fueron puestos en la cruz del Calvario. Entonces tendríamos que ir al purgatorio para pagar por esos pecados con los que morimos y no los pudimos confesar. Todo esto es absurdo y irracional teológicamente. Y podemos continuar así con los pactos, con la gracia. ¿Qué es la gracia, no? Entonces decir que se pierde la salvación es decir que es la gracia más portarme bien o hacer buenas obras para poder entrar al cielo. La fórmula está equivocada totalmente. Estás reprobado químicamente en la teología. La fórmula es la gracia más nada igual a la salvación. Las buenas obras que nosotros hacemos no son para salvarnos. Ya Cristo pagó por todas mis malas obras pasadas, presentes y futuras. Mis buenas obras que ahora hacemos, síganme con cuidado, Virgen del Socorro. Las buenas obras que nosotros hacemos después de la salvación solamente son para la entrega de recompensas o la pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. El cristiano ya no va a ser juzgado por sus obras en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las recompensas.
Y la fidelidad va a ser altamente recompensada por Dios. Un vaso de agua que hayamos dado, lo que hemos hecho en el nombre de Dios, pero no está relacionado ya con la salvación. Ya hemos sido justificados por la fe, ya hemos sido santificados y ya hemos sido glorificados desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que desenterrar otra vez la doctrina de la salvación en el siglo XXI y volverla a enseñar. Claramente, porque el pueblo de Dios, en los errores en que está cayendo, es por no tener bases teológicas firmes, doctrinales, de una doctrina elemental como la gracia y la salvación. Y por todos lados, porque todo el mundo lo cree, yo también lo creo. Demuéstramelo con la Biblia. Y lo voy a creer entonces. Pero no voy a creer que porque todos creen que se pierde la salvación, yo voy a creer que se pierde la salvación. Yo te lo demuestro y se los dije en la televisión, tenemos el debate con el que quiera y se los demostramos, ¿verdad? Que es absurdo seguir creyendo que se pierde la salvación. Ahora muchos dicen, bueno, como ya no pierdo la salvación, me voy a portar ahora sí, vuelo a la hilacha, ¿verdad? Bueno, dice Gálatas 5:10 que fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. La persona que dice eso, con que no puedo perder la salvación, puedo hacer lo que quiera, no es salvo. No es salvo. Porque si tienes al Espíritu Santo, no vas a tratar de aprovecharte y tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Eso demostraría, Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo vamos otra vez a pecar? O a tratar de pecar voluntariamente. Ya demostraría que ni siquiera tenemos la salvación. Bueno, esto es importante en relación con la fe. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de la fe en algunos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en primer lugar el Salmo 27, para que veamos cómo operó la fe en el Antiguo Testamento y tengamos bases más profundas acerca de nuestra fe. Vuelvo a repetir, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. La antítesis de la fe sería ver, porque caminamos por fe, no por vista. La vista queda excluida de la fe. Y si camino por vista, está excluida la fe. Una de otra están excluidas. No pueden ser las dos verdad. O camino por fe sin ver, o veo y ya no camino por fe. ¿Está claro? Es muy importante aceptar este concepto. Si caminamos por vista, ya no necesito la fe. Si camino por fe, no necesito la vista. Cada una excluye, insisto, la otra. Esto es contrario a lo que el mundo dice. Ver para creer. Esa es la filosofía del mundo. Esa es la dimensión en la que el mundo se mueve. Nosotros hemos entrado a otra dimensión totalmente que dice lo contrario, que necesito primero creer para poder ver. Dice el Salmo 27, versículo 13, cuando David se encontraba afligido, perseguido por Saúl, sin trabajo, escondido en una cueva, criticado, sus hijos de David se volvieron contra él. Bueno, el pobre David, ¿verdad?, tenía todo tipo de tribulaciones iguales a las que tenemos muchos de nosotros. Y David nos manifiesta y nos exhibe una verdad preciosa. Y dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado, me hubiera tirado la toalla, me hubiera yo desalentado, ya hubiera querido ya ni siquiera ser cristiano, ya ni siquiera quería ir a la iglesia, ya estaba harto. Si yo hubiera mantenido esta actitud mental, hubiera yo desmayado. Me hubiera tirado ya al suelo, ya no quiero ni siquiera vivir. Estoy harto de todo, de mis papás, de la iglesia, de esto, del gobierno. Y sobran cosas que nos pueden llegar a pensar esto. A menos que, repito, seas San Anselmo. Pero todo cristiano llegamos a estar, ¿verdad?, hasta, decimos vulgarmente en México, hasta el gorro. ¿No te has sentido así? No levante la mano. Porque yo estoy seguro que todos la levantaríamos.
Si no has experimentado esto, lo vas a experimentar cuando estés casado, o cuando no estés, o cuando nazcan los hijos, o cuando nazcan los nietos, pero hay muchas épocas en la vida en la que nos llegamos a sentir tan oprimidos por los problemas que ya no quisiéramos ni siquiera vivir. ¿Quiénes son los suicidas? Las personas que se les ha cerrado totalmente el mundo, se han sentido sin ninguna ventana, sin ninguna luz, sin ninguna esperanza, sin ninguna solución más que dejar de vivir. Escaparse por una puerta falsa. Y dice David que él había llegado a esa situación. Y entonces encontramos lo que lo salvó: si no creyera. Si no creyera, ¿qué veré? Primero, ¿qué cosa? Creyó. Y después venía la vista. Si yo no hubiera creído que voy a salir de esta situación y que Dios me va a mandar otro esposo, otro novio, que viene el trabajo, si yo no hubiera creído en las promesas de Dios, ya desde cuándo me hubiera aventado desde el puente hasta abajo. ¿Qué es lo que nos sostiene? Creer lo que Dios nos ha dicho. Esa es la fe, lo que nos ha dicho en su palabra. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese? Y dice 1 Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. En otras palabras, cuando nos encontremos así, y créame que muchas veces al mes yo llego así en la noche, en la mañana cuando me levanto, con el Señor, cansado, ¿verdad? Con problemas, presiones emocionales, el mundo, el petróleo, la caída del dólar, problemas aquí, problemas allá, familiares. Bueno, sobran cosas para desalentarnos en la vida, sobran cosas para amargarnos, sobran cosas para desilusionarnos. Entonces ahí es cuando, en lugar de que te desmayes y te rindas y digas, tiro la toalla, me bajo del caballo, ya no quiero, andamos así con el caballo, cayéndonos del caballo. En ese momento recuerdo, oh Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, soberano, y comienzas a sentir otra vez en el caballo y agarras las riendas. Señor, aunque no lo vea, y aunque vea todo que se está cayendo y no vea soluciones y vea el cuadro oscuro a mi alrededor, oh Dios, yo sé que tal vez hoy en la tarde o mañana veré tu bondad. Me vas a sacar del pozo de la desesperación, me vas a pintar un nuevo futuro, vas a solucionar mis problemas, y por eso sigo en mi caballo y rajámonos pinto, cónchele velocidad y vamos adelante. No te me rajes, México lindo y querido. No nos echemos para atrás. Vamos 2-0. Pues ya. Puro gringote de 1.90, 1.95. No, ya no la hacemos. ¿Cómo que no la hacemos? ¿Cómo que no? Ándele, ¿cómo que no la hacemos? Y eso de veras nos infunde ánimo. Porque es un cuadro físico de lo que espiritualmente debemos hacer nosotros. Crecernos al castigo. Ya no hay trabajo. Y nadie me quiere. Y me dicen risitos de oro, pero tengo nariz de corcholata. ¿Sabes una cosa? Bueno, ¿por qué comenzamos a sentirnos así? Porque estamos viéndonos en el espejo, porque estamos viendo la situación, porque estamos caminando por vista. Olvídate y desconéctate de lo que ves y lo que por tus 5 sentidos entran, y conéctate con la palabra de Dios. Diario ven a la Biblia en la mañana, cargar las pilas, la energía. Chupa la fuerza espiritual que Dios tiene para nosotros, que es la que nos va a sostener. Nos separamos de la Biblia y nos vamos al suelo. Hebreos 11:27, otro ejemplo en el Nuevo Testamento de Moisés. Hebreos 11:27 dice así: por la fe, por creer lo que Dios había dicho, porque la fe nunca la desconectemos de la Biblia. Por creer lo que Dios ya había revelado en su palabra en el Antiguo Testamento, Moisés dejó Egipto. Si él hubiera sido guiado por sus emociones, vean ustedes, el temor, que es el más grande enemigo de la fe. El temor. El temor es la antítesis de la fe, es lo opuesto de la fe.
Si o Moisés hubiera dicho, el rey, si me voy me va a mandar los soldados, me mata, me corta la cabeza, él es el emperador de Egipto. Pero Moisés no vio al emperador de Egipto, no el temor que comenzó a meterse, porque el temor así entra como la termita, ¿verdad? Y nos comenzamos a sentir así que, y el temor, y comenzamos hasta a sudar frío, y comenzamos a temblar por el temor, y saldrá esto, y saldrá de la operación mi abuelita, y podremos, y dejamos que nos domine esta emoción, comenzamos a alejarnos de Dios. Y comenzamos a perder el poder de Dios que está viviendo por fe. Moisés dijo, antes de tenerle miedo al faraón, antes de tenerle miedo a su abogado, antes de tenerle miedo a mi suegro, antes de tenerle miedo a mi ex esposo, antes de tener miedo de nada ni de nadie en este mundo, tengo temor de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. No vio el temor del emperador, los ejércitos que tenía, y dejó Egipto. No fue gobernado por el temor, sino creyó lo que Dios le había dicho y venció sus emociones. Porque se sostuvo como viendo físicamente a Dios. ¿Eso dice? Ese está en 3 de Pancho 3:1. Porque se sostuvo viendo algo que no se veían con sus ojos, ni se experimentaba empíricamente con sus 5 sentidos. Se sostuvo por algo que nadie podía ver, pero él sí podía ver, y podemos ver los cristianos, que es a Dios. Viendo al invisible. ¿Con qué ojos lo vemos? Con los ojos de la fe. Es un par de ojos que el Espíritu Santo nos ha entregado que el mundo no tiene. Vemos no lo que vemos, vemos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son más reales que las que se ven. Esto fue lo que hizo que Moisés se pudiera sostener. La fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver. No hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. El mundo, terremotos, se cae. Ahora que fue el terremoto de Japón, no sé si vieron ustedes un video de los muchos que han pasado, que primero el terremoto, el tsunami y el puntillazo, la fuga de gas radioactivo. Y pasaron a una japonesita que era cristiana, como de 80 años de edad. Y está la japonesita en el video caminando y dice, aquí estaba mi casa. Y para todos lados estaba viendo, y ahí estaban mis hijos, y ahí vivía mi sobrino. Y se queda la japonesita como de 80 años de edad, sin nada ni nadie en el mundo. Ni una cobija donde acostarse. Y se hace así las cabezas y dice, pero tú me seguirás sosteniendo. Bueno, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Pero fue así una cosa, ¿verdad? Para poner una película. Ahí estaba mi familia, ahí estaban mis papás, ahí estaban mis hijos, mis nietos, aquí estaba mi casa. No hay nada. Imagínate, de la noche a la mañana quedarte sin familia, ni vecinos, ni papá, ni mamá, ni nada. Y levantar los ojos, pero tú me seguirás sosteniendo. Esa es la fe. Sostenidos viendo lo que no se ve. Con los ojos y la seguridad y la certeza y la convicción de lo que Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, aunque se acabe todo a tu alrededor. Veamos ahora en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 39 y 40. Se muere Lázaro. La familia de Lázaro eran las hermanas Marta y María. Marta es un ejemplo de la mujer afanada, María un ejemplo de la mujer que se acerca a Dios. Pero las dos nos representan a todos nosotros. No porque te digas Marta vas a ser afanada, ¿verdad? Pero es un ejemplo solamente de que todos nosotros padecemos esta debilidad. De que muchas veces queremos ver para creer. Y tenemos que dominar esa tentación y ese impulso de nuestra antigua naturaleza. Entonces aquí en Juan 11:39 dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, y ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás? Ahí está otra vez.
Marta, tú no tenías que haber visto que se alivió ahorita. Hemos llegado al punto que lo dejé morir porque Cristo dejó morir a Lázaro. ¿Se acuerdan que cuando le avisaron? Señor, Lázaro se está muriendo. ¿No hizo caso? Y era el mejor amigo de Jesús y la familia que lo hospedaba y le daba de comer a Jesús y tenía según un cuartito especial para Jesús cuando pasaba por ahí Jesús. Y no hizo caso Jesús. Y Lázaro se murió. Y ya que tenían 3 días, Jesús dice a los discípulos, vamos a donde está Lázaro. Y ahora sí, como decimos en México, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Pues ¿cómo que ya para qué? Pues eso decimos nosotros, pero no lo dice Jesús ni Dios tampoco. Y llega Jesús, los discípulos, ¿ya para qué, Señor? ¿Ya para qué? Ya pierdes tu tiempo. Y es que todo, dice Cristo, lo hice llegar a este punto y te estoy haciendo llegar a este punto donde pierdas tu trabajo, donde tengas esa enfermedad, donde pases esto. Estoy llevando las cosas al extremo para que cuando estén en el extremo, ahí pueda yo ser grandemente glorificado por tu vida. Yo cuántas personas he visto que se enferman de cáncer y que son sanadas y que dicen, Dios mío, hasta los médicos, pero esto es un milagro. Pero si no hubiera sido esa enfermedad, no hubiera sido glorificado Dios. Si no hubieras perdido tu trabajo y un trabajo te viene milagrosamente, ¿cómo podrías decir, Señor, solo tú pudiste haberme dado este trabajo? Fue un milagro. Así como ayer la selección mexicana fue un milagro que ganara. Pero aquí no se mete, ¿verdad?, la fe. O sea, 2-0, decimos ya, al 2-0, yo ya iba a pagar la televisión. La neta. Dije, ya, otra goliza. ¿Cómo nos vamos a levantar de un 2-0 con estos gigantones de gringos, verdad? Y cuando viene y te das cuenta, ¿no? Que, caray, digo, lo que no parece, se puede convertir en una realidad. Entonces muchas veces Dios deja que lleguemos a ese 2-0 y que parezca que todo está perdido. No está perdido. Porque Él es Dios y Él es alguien que ha dicho, no te dejaré, desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Podemos, aunque perdiere mi padre y mi madre, con todo Jehová no me dejará. Porque Él es nuestro sostén. Y le dice Cristo a Marta, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Tenemos que ver espiritualmente para poder creer. La gloria no puede venir hasta que no creamos. Por ejemplo, en el área económica, en el área matrimonial, en el área de relaciones sociales, en el área de nuestras amistades, en todo esto se cumple primero creer para ver. Dios le dice a los maridos, amen a su esposa. Tú amas a tu esposa sacrificialmente y comienzas a quitar todas las imágenes de otras mujeres de tu vida, etcétera, etcétera, y ve Dios tu fidelidad mental y espiritual, porque los pensamientos no le engañan a Dios. ¿Qué hace Dios cuando un hijo está haciendo lo que la Biblia dice porque quieres agradar a Dios? Te bendice. No te imaginas cómo te bendice. Señor, pero que tú ya tienes 20 kilos de más, Señor. ¿Cómo no puedes cambiar una llanta vieja por una nueva? Como dicen en Guanajuato, ¿verdad? Y sabes una cosa, que cuando estamos casados no es solamente la pasión. La pasión dura la luna de miel 3 o 4 días y dura también en el triunfo del amor. Pero todas esas pasiones que tú ves y esos enganches que se dan esas cosas no duran. Y claro que nos seguimos besando y todo, ¿verdad? Pero entonces ya entras al matrimonio y entras a un nivel donde no solamente es pura pasión, hay problemas y bajadas y comienzas a entrar a una madurez donde maduras con tu esposa y te das cuenta que es una relación que tiene que durar toda la vida hasta que la muerte nos separe, porque está basada en un cordón de 3 dobleces, que es Jesucristo. Entonces ya no está basada tanto en el físico como en una relación espiritual, porque los matrimonios que duran son los matrimonios que los dos son discípulos de Cristo. Cuando dos caminan hacia Dios, es como un triángulo. Dios está en la punta del triángulo y aquí está el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer caminan los dos siguiendo a Cristo, cada vez están más cerca el uno con el otro, porque más cerca están de Dios.
just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through every road and every sea. Lead you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.